pantalla. Compartimos pantalla, aquí estamos. Y bueno, ondas. Resumen, mira, me he traído ya juguetes. Juguetes para cuando hablemos de la luz. Hacer una Esto es luz ultravioleta que sirve para desinfectar y también para ver los fenómenos de la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. Eso es fluorescente, fijaos la diferencia. Eso lleva blanqueantes ópticos. Esta pantalla no tiene ese, mira ahí. Se nota un montón, porque tiene la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. No es lo mismo. Bueno, pero dijimos que íbamos a hacer un resumen, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a ir haciendo un resumen del tema de ondas y a ver si no me dejo nada en el tintero. Primero, una onda. Una onda es la propagación de una perturbación. Propagación de una perturbación. Se propaga la energía, no la materia. Las ondas no transportan materia, ¿vale? Eso es importante. No la materia. Se pueden clasificar las ondas atendiendo a varios criterios. Atendiendo, por ejemplo, al medio de programación, es decir, de propagación, atendiendo al medio de propagación, tengo ondas elásticas. ¿Elásticas o mecánicas? Vamos a poner mecánicas mejor. Ondas mecánicas. Ondas mecánicas, que son las que necesitan un medio material. Como por ejemplo el sonido. El sonido necesita un medio por el que propagarse, si no, no se propaga el sonido, ¿vale? Como por ejemplo una onda en la superficie del agua, como por ejemplo una onda en una cuerda, etcétera. Todas estas necesitan un medio por el que, a través del cual propagarse. Es una onda mecánica. Y luego existen las ondas electromagnéticas. Que son las que no precisan de un medio. Para propagarse. Estas se propagan en el vacío, como por ejemplo la luz, ¿vale? De hecho, cuando hablemos de la teoría de la relatividad y de cosas de estas, veremos como un experimento, como había una teoría que era, se suponía que tenía que existir una especie como de medio material extraordinariamente poco denso, que era a través del cual se propagaba la luz, que era el éter. Pero intentando demostrar la existencia del éter, lo que se comprobó fue todo lo contrario, que no existía. Por lo cual, digo, pues aquí tiene que haber algo que no. Algo que no. Vale, según la dirección de vibración, tengo ondas longitudinales, en las que la dirección de vibración coincide con la de propagación.
Como por ejemplo el sonido. ¿Vale? O si tú coges un muelle así un poco fofo, ¿no? Lo estiras un pelín y coges y pellizcas en un extremo y sueltas. Esa vibración que se propaga a lo largo del muelle vibra en la misma dirección en la que se propaga la onda. Esas son ondas longitudinales. Y existen las ondas transversales. En las que la dirección de vibración y propagación son perpendiculares. Como por ejemplo una cuerda o la propia luz. ¿Vale? La onda se propaga en una dirección y la vibración, el movimiento vibratorio que propaga la onda, vibra en un eje perpendicular. En una cuerda, la onda se propaga a lo largo de la cuerda, pero la vibración es perpendicular a la cuerda. En el caso de ondas electromagnéticas, la dirección de propagación y la dirección de vibración también son perpendiculares. ¿Vale? Esto es la dirección de vibración. Y según, a ver cómo lo digo, cuál es el criterio. Según la dimensión de propagación, vamos a ponerlo así, ¿no? Dimensión de propagación. Existen ondas lineales o unidimensionales. Lineales o unidimensionales. Por ejemplo, la cuerda, ¿vale? Que la onda se propaga en una única dimensión, ¿vale? A lo largo de un eje, por ejemplo, la cuerda. Existen ondas planas o bidimensionales. Como por ejemplo las olas en la superficie del agua. Y existen ondas esféricas o tridimensionales. Como por ejemplo la luz o el sonido, que se propagan en las tres direcciones del espacio, ¿vale? Esto en cuanto a lo que es la clasificación de las ondas. Propagación de una perturbación, en realidad es un movimiento armónico el que se propaga. Se propaga la energía, no se propaga la materia. Las ondas no transportan materia. Se pueden clasificar atendiendo a varios criterios, según el medio de propagación con ondas mecánicas o electromagnéticas, según la dirección de vibración, longitudinales o transversales, y según en cuántas dimensiones se propaga, pues pueden ser lineales, planas o esféricas. Vale. Ecuación de una onda. Vamos a ver cómo es la ecuación de una onda. Ecuación de una onda. En general, el caso más general, I es igual a A por el seno de kx más menos omega t más phi sub 0. Este es el caso más general, donde A amplitud de la onda. Puedes medirse en metros, puede medirse en pascales, puede medirse en voltios por metro, depende del tipo de onda. ¿Vale? Ya hemos visto ejercicios en los que hablábamos, por ejemplo, de sonido y la amplitud era en pascales, porque el sonido es una onda de presión. Hemos visto ejemplos en los que teníamos pues, una onda de radar
o una onda electromagnética, no sé cuántos. Entonces era voltios por metro, porque es unidad de campo eléctrico. O hemos visto la típica vibración de una cuerda y en este caso pues la amplitud va en metros, unidad de longitud, ¿vale? Esta puede ir en cualquier unidad. Y esto es el que determina las unidades de I, ¿vale? Esto determina he puesto I, pero se puede poner F, se puede poner lo que quieras, ¿vale? De hecho, hemos visto casos donde poníamos, bueno, pues pascales, poníamos P, poníamos E, poníamos la letra que sea. Es decir, que no tiene por qué ser siempre una onda de que la vibración sea en metros o qué tal, no, ¿vale? Puede ser una onda de presión, como es el sonido, puede ser una onda electromagnética, entonces ya eso cambia. ¿Qué más? Tenemos K, es lo que se llama el número de ondas. Número de ondas. Es el número de oscilaciones en la unidad de longitud. Se relaciona con la longitud de onda. K es igual a 2pi partido por longitud de onda. En el sistema internacional se mide en radianes partido por metro. Esto sí, son radianes por metro siempre. ¿Vale? Siempre es con unidad de longitud. Y L es lo que se llama la longitud de onda. Que es la distancia entre dos máximos consecutivos, bueno, entre dos puntos consecutivos que estén en el mismo estado de vibración. Pueden ser dos máximos, dos mínimos, o dos puntos en los que es cero, pero que están en el mismo estado de vibración. Ahora hacemos un dibujo y lo vemos todo eso, ¿vale? Omega es lo que se llama frecuencia angular. Y es, bueno, no es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo, ¿vale? Es la frecuencia angular. Se mide en el sistema internacional en radianes por segundo. Y se relaciona con la frecuencia y la longitud y el periodo de la siguiente manera. Omega es igual a 2pi partido por el periodo y a su vez igual a 2pi por la frecuencia. ¿Vale? Donde T es el periodo, que es el tiempo de una oscilación completa, y F es la frecuencia, que es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. El periodo, evidentemente, como es un tiempo, en el sistema internacional se mide en segundos, como es una unidad de tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. La frecuencia en el sistema internacional se mide en hercios o segundos a la menos 1, que es lo mismo. Hercios o segundos a la menos 1. Vale. La velocidad de propagación. Velocidad de propagación de una onda. De una onda, velocidad de propagación es igual al producto de longitud de onda por la frecuencia. O lo que es lo mismo, omega partido por k. La velocidad de propagación de una onda es longitud de onda por frecuencia u omega partido por k. Esta es la ecuación de la onda, esto es no sé qué, Vamos a ver en un dibujo, vamos a hacer un dibujito de cómo sería la típica onda, o vamos a intentar hacer un dibujo medio decente. Eso es más fácil de decir que de hacer. Vamos a poner aquí los puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí, este pasa por aquí, este
pasa por aquí. Vamos a dibujar más o menos lo que sería una onda. Vale, pues más o menos. Va. Esto más o menos es una onda, ¿vale? De aquí a aquí esa sería la amplitud, menos amplitud, perdón. Y esta distancia de aquí a aquí, esta distancia de aquí a aquí es la longitud de onda. ¿Vale? Esta distancia de ahí a ahí es la longitud de onda. Si estoy representando una onda... Los puntos máximos, ¿no? No, entre dos puntos iguales, porque también entre este punto y este punto, la distancia de aquí a aquí también es una longitud de onda. Y la distancia entre este punto y este tiene que estar en el mismo estado de vibración, los dos puntos. Claro, este punto y este, porque en los dos casos está yendo hacia arriba, no este y este. Porque en este caso aquí está yendo hacia abajo, mientras que aquí está yendo hacia arriba. Tengo que buscar otro que esté a esa altura, pero que esté yendo hacia arriba. Y el siguiente es ese. ¿Vale? Esa distancia es la longitud de onda. ¿Vale? Esta es una onda, por ejemplo, que tiene, bueno, pues esa longitud de onda. Una onda que tuviera, por ejemplo, así. A ver, así. Sería una onda que tendría una longitud de onda más pequeña. Y esta onda tiene una frecuencia, esta tiene una frecuencia, la frecuencia de esta, F', es mayor que F si las dos ondas son del mismo tipo. Puede ser dos ondas sonoras, por ejemplo. F' es mayor que F y lambda' es menor que lambda. ¿Vale? Si las dos ondas se propagan a la misma velocidad, la frecuencia los picos están más próximos entre ellos, tiene menos longitud de onda, más frecuencia. ¿Vale? Pero si se trata del mismo tipo de onda, si son ondas distintas ya no puedo comparar porque las velocidades son diferentes, entonces no podría comparar. Vale. Bueno, y me falta, claro, decir phi sub 0 es lo que se llama la fase inicial. Phi sub 0 sería la fase inicial. Fase inicial. Evidentemente se mide en radianes. Y depende de las condiciones iniciales. Iniciales. Esto que me dice, en el instante t igual a 0, cuando x vale 0, la onda vale tanto. Y eso es lo que me permite calcular la fase inicial de la onda. ¿Vale? La misma onda, esta misma onda, se puede expresar... Ah, bueno, una cosa que no os lo he puesto, pero que es importante. Aquí, esto, sentido positivo significa propagación hacia la izquierda. Y sentido positivo, y el signo negativo es propagación hacia la derecha, lo que es el sentido positivo del eje X, el sentido negativo del eje X, si es el eje X el que hemos elegido como eje de propagación, o positivo o negativo del eje Y, ¿vale? El signo más hacia la derecha o hacia arriba, el signo menos hacia la izquierda o hacia abajo. Eso siempre es así, ¿vale? Esta misma onda se puede representar también de otras maneras. Puedo representar esta misma onda como A por el seno de omega t más menos kx más phi sub 0. Es decir, cambiando de posición el término de tiempo y el término de distancia. ¿Vale? El signo positivo y el signo negativo significan exactamente lo mismo, no cambia para nada.
O lo puedo poner también, en vez de en función de seno, en función del coseno. Coseno de kx más menos omega t más phi sub 0 o a por el coseno de omega t más menos kx más phi sub 0. Estoy poniendo phi sub 0. ¿Vale? Se puede escribir de estas 4 maneras distintas una onda. Con seno, con coseno y poniendo kx y omega t en un lado o en otro. Habitualmente, la que vamos a utilizar nosotros o la que utilizan habitualmente en la EBAU y que la que hemos utilizado nosotros mayoritariamente es la primera. Poniendo primero el término, aunque a la hora de deducir la ecuación de la onda, os acordáis, lo hicimos al revés. Era omega t más menos kx. Para entender de dónde venía, porque la propagación a cierta distancia tiene un cierto retardo con respecto a la propagación y esa diferencia depende de la velocidad de propagación y de ahí surgía el número de ondas y tal. Pero bueno, a efectos prácticos, luego, una vez que hemos entendido eso ya, estos son los parámetros que tenemos de la onda, número de ondas, frecuencia angular, etcétera, etcétera, y los ponemos habitualmente en este orden. ¿Vale? Vale, esto por lo que se refiere a lo que es la ecuación de una onda, yo creo que poco más, ¿no? Ah, bueno, sí, perdón. Velocidad de vibración. Velocidad de vibración. Opa. La velocidad de vibración es igual a la derivada de I con respecto al tiempo. En algunos casos lo preguntaban en cuerdas y cosas de esas, sí que lo preguntaban. Entonces, si lo hemos puesto de la manera que lo hemos puesto, sería A por omega por el coseno de kx más menos omega t más phi sub 0. Y puede ser A por omega o menos A por omega, dependiendo de si aquí hemos puesto un más o hemos puesto un menos, ¿vale? Entonces, más menos A por omega, depende. Si aquí había más, aquí habrá un más. Si aquí había menos, aquí habrá un menos. ¿Vale? Esa es la velocidad de vibración. ¿En qué unidades? Pues si se trata de una onda, por ejemplo, de la cuerda, lo que está vibrando es en metros por segundo. Pero si se trata de una de estas pascales por segundo o voltios partido por metro por segundo, porque claro, es la derivada de I. ¿Vale? Vale. La aceleración. La aceleración sería igual a la derivada de v con respecto al tiempo. Y entonces sería, como la derivada de coseno es el menos seno, pues entonces aquí sería menos más. Espera, un segundo. Si aquí he puesto más, esto sería más por más, pero como es la derivada de coseno es el menos seno, menos. Menos más. A omega cuadrado por el seno de kx más menos omega t más phi sub 0. Bueno, el signo, tener cuidado, prestar atención al signo porque puede salir uno u otro, ¿vale? Según el signo que haya en la ecuación inicial. Si la ecuación original era un más, al hacer la primera derivada se mantiene el signo positivo, pero al hacer la segunda derivada, ya al calcular la aceleración, como la derivada del coseno es el menos seno, entonces se cambia positivo por negativo. Si aquí hay un menos, pues en el primer caso se mantiene y luego se cambia, ¿vale? Estos de todas maneras son más típicos del movimiento armónico simple que de las ondas, o de la velocidad de vibración y tal, no sé qué. Pero bueno, oye, como hay veces que lo piden, vale, seguimos. Esto es la ecuación de una onda, Vamos con resumen 2. Resumen 2. El principio de Huygens. ¿Hablamos de eso o hablamos primero de la atenuación y de todo esto? Yo no me acuerdo. ¿En qué orden lo vimos? Primero de energía, potencia, intensidad, atenuación. Vale. Energía propagada es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Vale? Porque en el movimiento armónico simple, la energía mecánica es igual a un medio de K por A cuadrado, donde K es la constante del muelle, ¿vale? Constante del muelle.
Esta es la constante del muelle, entre paréntesis pongo aquí. De ahí venía, donde deducíamos, no vamos a comernos el tarro, la relación que existe con la energía propagada, la proporción que existe entre la energía propagada o la relación de proporcionalidad entre la energía propagada y la amplitud de la onda, ¿vale? La energía es proporcional al cuadrado de la amplitud. La potencia de una onda se define como energía partida por tiempo, ¿vale? Se mide en vatios en el sistema internacional y, por tanto, será también proporcional al cuadrado de la amplitud, ¿no? Y se define la intensidad como potencia partido por, vamos a decir, unidad de propagación. Unidad de propagación. Porque, claro, si yo tengo una onda unidimensional, en el caso de ondas unidimensionales, en el caso de ondas unidimensionales, como la energía se propaga en una única dirección, entonces la intensidad coincide con la potencia y se mide en vatios, ¿vale? Porque toda la energía se propaga a lo largo de la misma dirección y a todos los puntos, si no consideramos pérdidas de ningún tipo, a todos los puntos llega la misma energía. Por tanto, a todos los puntos llega la misma intensidad y esa intensidad coincide con la del foco emisor, ¿vale? En el caso de ondas planas, la energía, que era la piedra que tiramos sobre la superficie de un estanque y vemos que se forma un círculo, el frente de ondas es un círculo, entonces toda esa energía, si no hay pérdidas de ningún tipo de rozamiento, de nada que separe, toda esa energía se tiene que ir repartiendo cada vez por un frente de onda que cada vez es mayor, que cada vez es mayor, que cada vez es mayor. Luego, entonces, lo que tengo es que la intensidad es igual a la potencia partido por 2pi r. Porque la energía se distribuye a lo largo del frente de onda, que es una circunferencia. Y en el caso de ondas esféricas, de las ondas esféricas, como la onda se propaga en las tres direcciones del espacio, el frente de onda es una esfera. No es una circunferencia, no es una onda plana. Entonces, toda la energía se tiene que repartir en la superficie de la esfera. Entonces, la intensidad es potencia partido por 4pi r cuadrado. En este caso, la intensidad sería en vatios por metro. En este caso, la intensidad se mide en vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Como consecuencia de la relación que existe entre esta intensidad de la onda y la dirección de propagación o hacia dónde se propaga la onda, se produce lo que se llama el fenómeno de la atenuación. En el caso del fenómeno de la atenuación, para ondas lineales o unidimensionales, la potencia a lo largo de cualquier punto de la onda es la misma, es decir, como la potencia en un punto es igual a la potencia en otro, esto significa que la intensidad en cada punto coincide y, por tanto, la amplitud es la misma en todos los puntos. ¿Vale? La conservación de la energía dice que la potencia percibida en todos los puntos es la misma. Bueno, si la potencia es la misma, la intensidad que se percibe en cada punto es la misma y la amplitud en cada punto es la misma. Eso es para el caso de ondas lineales. Para el caso de ondas planas, si la potencia es la misma, o sea, si la potencia coincide, entonces se cumple que intensidad 1 por R1 es igual a intensidad 2 por R2. ¿Vale? Y como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, también se cumple entonces que
Amplitud 1 al cuadrado por el radio 1 es igual a amplitud 2 al cuadrado por el radio 2. Es decir, la intensidad disminuye con la distancia, la amplitud con el cuadrado, con la raíz cuadrada de la distancia, perdón. La intensidad disminuye con la distancia, la amplitud con la raíz cuadrada de la distancia. Es decir, si la distancia lo multiplico por 4, la intensidad, perdón, se reduce a la cuarta parte, la amplitud a la mitad. ¿Vale? Con la raíz cuadrada de la distancia. Eso para el caso de ondas planas. Y para el caso ya de ondas esféricas, si mantenemos la misma idea, es decir, que la potencia se conserva la energía y por tanto la potencia con la que llega la onda a cada punto es la misma, entonces se cumple que intensidad 1 por radio 1 al cuadrado es igual a intensidad 2 por radio 2 al cuadrado. Y como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, se cumple que amplitud 1 por radio 1 es igual a amplitud 2 por radio 2. Es decir, la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, la amplitud disminuye con la distancia. Si yo multiplico la distancia por 2, la intensidad se reduce a la cuarta parte, la amplitud a la mitad. ¿Vale? Esto es la atenuación y es consecuencia de la conservación de la energía, curiosamente, como consecuencia del principio de conservación de la energía, como la potencia, la energía se conserva, entonces la onda llega con la misma potencia a toda la distancia, pero claro, si esa energía se tiene que repartir en un frente más grande, pues lógicamente la intensidad con la que se percibe esa onda o la amplitud con la que llega esa onda disminuye, ¿vale? Y el otro fenómeno era el fenómeno de la absorción. Era el fenómeno de la absorción, que es el que se produce cuando una onda atraviesa un cierto material y cede parte de su energía, pierde parte de su energía al atravesar ese material. Entonces, aquí lo que sabemos es que la intensidad transmitida es igual a intensidad por E elevado a menos beta X. Ya os pongo la ecuación integrada. A ver, esto lo que era, esto se obtenía así, el diferencial de I es igual a menos I sub 0 beta diferencial de X. Sí, I sub 0 beta diferencial de X, donde beta es lo que se llama el coeficiente de absorción, que depende del material. Entonces, este signo menos significa que está disminuyendo, es decir, que la intensidad disminuye proporcionalmente al espacio recorrido dentro de ese material. En ese material, claro, si el sonido tiene que atravesar un muro así de pequeño, pues va a disminuir su intensidad conforme, pero si el muro es así de grande, va perdiendo cada vez más intensidad porque hay más muros que tiene que atravesar. Entonces, depende de esa profundidad. Si tú esta ecuación la integras, pasas I partido, no, esto no es I sub 0, perdón. Esto sí, no es I sub 0. He puesto aquí un I sub 0 y esto sí. Vale. Depende de la intensidad. Si tú lo pasas esto, te queda diferencial de I partido por I es igual a menos beta por diferencial de X. Si tú integras entre I sub 0 e I, entre 0 y X, pues al final lo que llegas es hasta esta ecuación. Y es igual a I sub 0 por elevado a menos beta X. Esto no hemos hecho ni ejercicios ni nada, pero bueno. Podríamos hacer algunos, no lo sé. El MAEVA 1 no lo he visto nunca. El fenómeno de la absorción, me falta una R. ¿Esto cómo lo preguntaréis en el examen? ¿Esto cómo lo preguntaría en el examen? Es que no hemos hecho ningún ejercicio. A ver, por ejemplo, imagínate, es que... A ver, aquí hay uno de física de segundo base. A ver, movimiento ondulatorio, concepto de onda, tipo de energía, longitud, frecuencia angular. Ya está. Propiedades de la reflexión de ondas, difracción, polarización, transmisión de energía a través del medio. Absorción. Por ejemplo, a ver.
Mira, aquí te viene un ejemplo. En el libro, página 197. Un ejemplo resuelto. Dice, una onda plana ha experimentado una absorción del 20%. Sí. Una absorción del 20% al recorrer una distancia de 10 centímetros. X es igual a 10 centímetros. ¿Qué distancia debe recorrer para que la intensidad de la onda se reduzca a la mitad? 197. Pregunta, X para que Y es igual a Y sub 0 partido por 2. Eso es lo que pregunta. Entonces, que la absorción es del 20% significa que la intensidad es igual a I sub 0 por 0,2. ¿Vale? Ese 20% es la intensidad transmitida, es el 20% de la intensidad que llega. Si yo me vengo aquí, I es igual a I sub 0 por E elevado a menos beta X, esto sustituyo, tengo 0,2 I sub 0 es igual a I sub 0 por E elevado a menos beta y X es 0,1, 10 centímetros. Bueno, lo puedo poner en centímetros y beta lo calculo en función de centímetros a la menos 1. ¿Vale? Lo puedo poner en centímetros y calcular beta en centímetros a la menos 1. No sé cómo lo ha hecho. Ah, no, perdón. Claro, es una absorción del 20%. Entonces, esto es 0,8, no 0,2. O sea, si la absorción es del 20%, se transmite el 80%. No se transmite el 20%. Se transmite el 80%. Entonces, esto es 0,8. Por 0,8 y esto es 0,8. Este con este se me va. Si esto lo queremos poner en centímetros, ¿qué he hecho? Vale. Si esto lo queremos poner en centímetros, lo podemos poner en centímetros. Lo único que luego el coeficiente de absorción va a estar en centímetros a la menos 1. O sea, lo puedo poner aquí 10 centímetros. ¿Vale? Con lo cual, lo que te queda es esto. 0,8 es igual a E elevado a menos beta por 10. ¿Qué haces para despejar ahí beta? Toma el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de 0,8 es igual a menos beta por 10. Luego, beta es igual a menos logaritmo neperiano de 0,8 partido por 10. Bueno, 0,022. ¿Ya lo ha hecho? Sí, menos 0,022 centímetros a la menos 1. Mira, lo he hecho en centímetros a la menos 1. 0,022 centímetros a la menos 1. Joder. Vale, pues, ¿qué distancia tiene que recorrer para que la absorción sea del 50%, ¿no? Para que esta se reduzca a la mitad. Ahora lo que quiero es que I sea igual a 0,5 I sub 0, con lo cual 0,5 I sub 0 es igual a I sub 0 por E elevado a menos 0,022 X. Y X es lo que quiero calcular. Raca. Tomo de nuevo el logaritmo neperiano y digo el logaritmo neperiano de 0,5 es igual a menos 0,022x, con lo cual x es igual a logaritmo neperiano de 0,5 dividido por menos 0,022. Y eso sale 31,5 centímetros. Vale. No lo he visto yo nunca esto en Nevado. Lo de la absorción. De hecho, en algunos sitios, yo no creo que en algunos textos ni siquiera viene el fenómeno de la absorción. Vale, bien. Vimos esto, vimos atenuación, esto sí, además, os habéis dado cuenta que últimamente en los ejercicios que han planteado con los radares, en no sé cuántos patatín, han metido muchas veces cositas de estas. Oye, ¿con qué intensidad se percibe a tal distancia, tal otra, tal, no sé cuántos? Vale, ¿qué es lo siguiente que vimos? Ya no me acuerdo. El principio de Huygens. Sí. Vamos a ver, Huygens. Resumen 3. Principio de Huygens.
todo punto alcanzado por el frente de onda se convierte a su vez en foco emisor de la misma onda. La envolvente de los frentes de onda de los nuevos focos emisores es el nuevo frente de onda. Uf. Es decir, si yo tengo, imaginaos que yo tengo una onda plana que se propaga. Este es el frente de onda, ¿no? He tirado la piedra al estanque. Este es el frente de onda. Según el principio de Huygens, cualquiera de los puntos a los que llega este frente de onda se convierte a su vez en foco emisor. Es decir, esto empezaría a emitir una onda cuyos frentes de onda serían así. Estos son los nuevos focos emisores. Bueno, pues la envolvente de estos frentes de onda, que sería esta, pasa tangente por todo, este sería la envolvente. Envolvente. Es el nuevo frente de onda, claro. Aquí tenía el primer frente de onda, el frente de onda llegaba por aquí, este es el frente 1. Cada punto alcanzado por ese frente se ha convertido a su vez en foco emisor y al final la envolvente de todo esto lo que tengo es el otro frente de onda. Que es lo mismo que tendría si hubiera dibujado directamente los frentes de onda, ¿vale? Pero este principio de Huygens nos sirve para explicar los fenómenos típicos de las ondas, la reflexión, la refracción, la difracción, ¿vale? ¿Cómo explica el principio de Huygens la reflexión? Reflexión. Pues tenemos una superficie muy lisa, muy lisa, muy lisa, a la que llegan una serie de frentes de onda, un tren de ondas, todos llegan con la misma velocidad y por tanto, vamos a hacer así. Y esto debe ser más fino. Voy a intentar que me salga medio bien, porque luego... Vale. Cuando la onda llega, cuando esta onda, este frente de onda llega, en primer lugar, llega el primero y llega a este punto de aquí, ¿vale? Ese punto se convierte en un foco emisor. Y cuando el siguiente llega aquí, el primero se ha convertido en un foco emisor, ha emitido una onda que... A ver, voy a intentar que me salga lo mejor posible. Voy a intentar que me salga lo mejor posible aquí. Distancia de aquí a aquí. Ahí va. Me estoy intentando dibujar en la pantalla, pero qué bruto. Pero qué bruto, por Dios. Vale, más o menos por aquí, ¿vale? Este ha empezado y va por ahí. La onda que ha emitido. Entonces llega este aquí. Y se convierte en un foco emisor. Y empieza a emitir. Y cuando el último llega aquí, este ya ha emitido hasta una distancia
Y la voy a hacer. Voy a intentar que sea... Ya estoy otra vez intentando dibujar en la pantalla, qué bruto. Vale, más o menos aquí, así. Bueno. Y este ya va por aquí. Este ya va por aquí. Bueno, ahí se van a cruzar, pero me da igual. ¿Vale? Cuando este empieza a emitir. ¿Y cuál es la envolvente de este nuevo frente de ondas? La envolvente de este nuevo frente de ondas es esta. Es esta, que es tangente a todos estos. Esta es la envolvente de este nuevo frente de ondas. ¿Y entonces cuáles son las ondas transmitidas? Pues mira, esta es por ahí, más o menos. Bueno, pues eso salió razonablemente bien, ¿no? Ahí. La tangente, esta sería más o menos ahí. Y bueno, y esta no, pero bueno, sería así. ¿Vale? Este es el nuevo frente de las nuevas ondas. Entonces, se puede demostrar, no lo vamos a hacer ahora porque no merece la pena, que al final el ángulo que forma la onda incidente con el eje, vamos a ponerle el eje aquí, el eje de otro color, y más finito. El ángulo que forma la onda incidente con la normal, que es el ángulo de incidencia, el ángulo que forma la onda incidente con la normal, que es el ángulo de incidencia, es este ángulo, coincide con el ángulo que forma la onda reflejada. Es decir, el ángulo de incidencia coincide con el ángulo de reflexión. ¿Vale? Esa es la ley de la reflexión, según Huygens, o como explica el principio de Huygens, el fenómeno de la reflexión. Creo que cuando os hice esto, os puse unos dibujos mejores que cogí del libro, ¿verdad? Sí. Quiero recordar. Estaban... Ya no me acuerdo. Por aquí, míralo, están aquí. Están aquí los dibujos. Mira, este es el frente de ondas. Este es el dibujo que intentaba hacer yo. Y al final, este es el que os puse, que evidentemente está mucho mejor. ¿Está sacado del libro, del vuestro o de otro? No me acuerdo. ¿Vale? Pero la idea es esa, ¿ves? Cuando esta onda llega aquí, cuando esta onda llega a este punto, empieza a emitir, ¿vale? En el tiempo que tarda la onda, la siguiente onda en llegar, el frente de onda ya está aquí. Cuando llega la siguiente, el frente de ondas de la primera ya está aquí y el frente de ondas de la segunda está aquí. Cuando ya llega en la cuarta, el frente de ondas de esta estaría aquí a esta misma distancia. El frente de ondas de la segunda está aquí y el frente de ondas de la primera está aquí. Si haces la envolvente de estas, que es la que pasa tangente por todos ellos, al final lo que te queda es una onda cuyo frente de onda es perpendicular al que venía, es decir, el ángulo que forma la onda incidente es igual al ángulo que forma la onda reflejada, el rayo reflejado. Es decir, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son exactamente iguales. En el caso de la refracción, la cosa cambia un poco. En el caso de la refracción, la cosa cambia un poco. Venga, ábrete. ¿Dónde está? Aquí. En el caso de la refracción, la cosa es un poco más así, pero bueno. Refracción. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible el dibujito. Vamos a intentar de nuevo hacer el dibujito. Yo tengo la superficie, una superficie entre dos medios, ¿vale? Tengo una superficie entre dos medios y tengo una serie de rayos incidentes. Voy a dibujar la onda incidente, la voy a dibujar en azul. La onda incidente la voy a dibujar en azul. Y así. A ver si me deja. Vale. Esta es la onda incidente. Y aquí lo que ocurre es lo siguiente. Ahora, la velocidad de propagación en un medio y en otro no es la misma. La velocidad de propagación en los dos medios es distinta.
Voy a dibujar aquí. Ahí va. Voy a dibujar esto. Una rayita así perpendicular. Y una rayita perpendicular. Vale. Más o menos. Una rayita perpendicular viene aquí. Joder, no me deja dibujar con más precisión. Qué puñetero. ¿Ya? Ah, sí, son las 11 ya. Madre mía. Así que, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Bueno, pues mañana seguimos y lo rematamos, ¿vale? Porque nos queda ver esto y luego ya lo que son interferencias. Pero eso son 4 cosas. Vale. Pues entonces salgo de aquí, dejo de grabar. Tenemos la grabación.